En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Es cierto que nuestros ojos se habían familiarizado con el increíble secreto oculto por la barrera de cumbres. Sin embargo, la perspectiva de adentrarnos entre paredes primordiales alzadas por seres conscientes hacía tal vez millones de años, antes de que pudiera haber existido ninguna raza humana conocida, no resultaba menos amedrentadora y posiblemente terrible por lo que suponía de anormalidad cósmica. Aunque la finura del aire a aquella prodigiosa altura hacía los esfuerzos más difíciles de lo corriente, tanto Danforth como yo vimos que lo soportábamos muy bien y nos sentimos capaces de casi cualquier tarea que pudiera caernos en suerte. Solamente tuvimos que dar algunos pasos para llegar hasta las ruinas informes que la erosión había dejado al ras de suelo, mientras que unas 10 o 15 varas más allá se alzaba un enorme bastión descubierto que todavía mostraba su gigantesca estructura de 5 puntas, alcanzando una altura irregular de 10 u 11 pies. Nos dirigimos hacia él, y cuando al fin pudimos llegar a tocar los ciclópeos bloques, tuvimos la sensación de haber establecido un eslabón sin precedentes, casi blasfemo, con olvidados eones normalmente arcanos para nuestra especie. Este bastión, en forma de estrella, medía tal vez 300 pies de punta a punta, y estaba construido con bloques de arenisca jurásica de irregular tamaño, de caras que medían por término medio 6 pies por 8. A lo largo de las puntas de la estrella y de sus ángulos interiores se abría, a distancia casi simétrica, una fila de arcos o ventanas de unos 4 pies de altura y 5 de altura, cuyo extremo inferior quedaba a 4 pies de la superficie helada del suelo. Mirando a través de estos arcos y ventanas, pudimos ver que el espesor de los muros era de 5 pies cumplidos, que en el interior no quedaba tabique alguno, que se percibían restos de franjas talladas o bajorrelieves en las paredes internas, hechos que, desde luego, ya habíamos adivinado al volar a poca altura por encima de ese bastión y de otros parecidos. Aunque debieron existir en un principio partes bajas, todo vestigio de ellas estaba completamente oculto en aquel lugar por una espesa capa de nieve y hielo. Entramos a gatas por una de las ventanas y tratamos en vano de descifrar los dibujos murales casi borrados, pero no tratamos de perturbar el helado suelo. Los vuelos de orientación nos habían indicado que muchos de los edificios de la ciudad propiamente dicha estaban menos tapados por el hielo y que tal vez podríamos encontrar interiores completamente despejados que nos permitieran llegar al verdadero piso bajo si entrábamos en un edificio que aún conservara tejado. Antes de abandonar el bastión, lo fotografiamos minuciosamente y estudiamos con verdadero asombro su ciclópea obra de mampostería sin argamasa. Hubiéramos deseado tener allí a Peabody, que con sus conocimientos de ingeniería quizás nos hubiera ayudado a comprender cómo pudieron manejarse aquellos bloques titánicos en época increíblemente lejana en que habían sido edificados la ciudad y sus alrededores. Aquel recorrido de media milla cuesta abajo hasta la verdadera ciudad, mientras el viento de las alturas gemía en vano y salvajemente a través de los picos que se alcanzaban bajo el cielo al fondo, es algo que quedará grabado para siempre en mi mente con sus más íntimos detalles. Solamente en fantásticas pesadillas podía un ser humano, excepto Danforth y yo, concebir tales efectos ópticos. Entre nosotros y los agigantados vapores del oeste se extendía aquel monstruoso revoltijo de hoscas torres de piedra, cuyas increíbles e improbables formas nos impresionan renovadamente cada vez que las veíamos desde un ángulo distinto. Era un espejismo en piedra maciza, y a no ser por las fotografías todavía dudaría que podía ser aquello. El tipo general de construcción era idéntico al del bastión que habíamos examinado, pero las formas extravagantes que revestían aquellas edificaciones en su manifestación urbana sobrepasan las posibilidades de la descripción. Incluso las fotografías solamente ilustran uno o dos aspectos de su infinita variedad, de su solidez preternatural y de su exotismo totalmente foráneo. Había formas geométricas que Euclides difícilmente habría podido definir, conos con toda clase de irregularidades y truncamientos, configuraciones escalonadas con todo tipo de sugerentes desproporciones, respiraderos con extraños ensanchamientos del bulbo, columnas quebradas en curiosos agrupamientos y construcciones de 5 puntas o 5 lomos de grotesca demencia.
Conforme nos acercamos pudimos ver lo que había bajo ciertas partes transparentes de la capa de hielo y percibir algunos de los puentes tubulares de piedra que unían los edificios esparcidos, sin orden ni concierto, a varias alturas. Calles ordenadas no había, al parecer, ninguna, y la única franja anchurosa y despejada se hallaba a la izquierda, a 1 milla de distancia, en el lugar por donde debió discurrir el antiguo río que atravesó la ciudad para ir después a hundirse en las montañas. Los prismáticos nos permitieron ver que abundaban las franjas horizontales de esculturas y grupos de puntos, todas ya casi borradas, y casi pudimos imaginar el aspecto que la ciudad debió tener en su día, aunque la mayor parte de los tejados habían desaparecido y las partes superiores de las torres habían perecido inevitablemente. En conjunto, había sido un complejo revoltijo de tortuosas callejuelas y pasadizos, todos ellos a modo de profundos desfiladeros y algunos poco mejor que túneles, dada la gran altura de los edificios y los arcos de los puentes que pasaban sobre ellos. Extendida a nuestros pies, se destacaba a la sazón como la fantasía de un sueño contra la neblina del oeste, a través de cuyo extremo septentrional trataba de brillar el bajo sol rojizo de primera hora de la tarde, y cuando por un momento el sol encontró un impedimento más denso y la escena se ensombreció temporalmente, el efecto encerró una sutil amenaza que jamás podré definir. Incluso los débiles aullidos y silbidos del viento que no sentíamos, pero que soplaba en los desfiladeros que daban a nuestra espalda, adquirían un tono más salvaje de intencionada maldad. La última etapa de nuestro descenso a la ciudad resultó desacostumbradamente abrupta y empinada, y un saliente de piedra situado en el lugar en que variaba la inclinación de la pendiente nos hizo pensar que allí debió haber en otros tiempos una terraza artificial. Supusimos que bajo la capa de hielo debía haber un tramo de escalones o algo semejante. Cuando por fin entramos en la ciudad, trepando por encima de los montones de escombros y cohibidos por la opresiva proximidad y la imponente altura de los omnipresentes muros medio desmoronados y llenos de hoyos, volvieron nuestras sensaciones a ser de tal naturaleza que me maravilla el hecho de que conserváramos tal dominio de nosotros mismos. Danforth se mostraba francamente nervioso y comenzó a hacer conjeturas desagradablemente improcedentes acerca del horror del campamento, conjeturas que me afectaron tanto más porque no podía evitar el compartir con él ciertas conclusiones que nos obligaban a aceptar muchas de las características de aquella morbosa supervivencia de una antigüedad de pesadilla. Sus meditaciones influyeron también sobre su imaginación, pues al llegar a cierto lugar en que el pasadizo colmado de escombros cambiaba bruscamente de dirección, se empeñó en decir que percibía en el suelo marcas borrosas, que no eran de su gusto, mientras que en otros se detenía para escuchar imaginados sones que decía percibir procedentes de un punto indefinido, algo como el musical gemido de un caramillo, que recordaba de cierto modo el sonido del viento en las cuevas de las montañas, y que sin embargo era inquietantemente distinto. La constante presencia de aquella arquitectura en forma de estrella de 5 puntas y de los pocos arabescos murales que podían distinguirse encerraban sugerencias oscuramente siniestras a las que no podíamos sustraernos y que provocaban en nosotros una terrible certidumbre subconsciente acerca de los entes primitivos que habían crecido y habitado en aquel impío lugar. Pese a todo, nuestro espíritu científico y aventurero no había perecido por completo, y llevamos a cabo mecánicamente nuestro programa de conseguir muestras de los diferentes tipos de roca presentados en los muros. Queríamos reunir un juego bastante completo para poder sacar mejores conclusiones acerca de la antigüedad del lugar. Nada de cuanto vimos en los muros exteriores parecía datar de fecha posterior al período Jurásico o al Comanchiense, y ninguna de las piedras del conjunto era posterior al Plioceno. La impresionante realidad era que vagábamos entre una muerte que había reinado allí durante por lo menos 500.000 años y muy probablemente mucho más. Conforme avanzábamos entre aquel laberinto de luz crepuscular ensombrecida por la piedra, nos deteníamos ante todas las posibles aberturas para estudiar interiores e investigar posibles entradas. Algunas estaban fuera de nuestro alcance, en tanto que otras solamente conducían a ruinas obstruidas por el hielo y tan desnudas y carentes de techumbre como el bastión de la ladera. Una, empero, espaciosa y tentadora, se abría ante un abismo, al parecer insondable, y sin que se percibiera medio alguno de bajada.
De cuando en cuando tuvimos ocasión de examinar la madera petrificada de un póstigo que había sobrevivido, impresionándonos la fabulosa antigüedad que delataba el grano todavía perceptible. Aquella madera procedía de gimnospermas y coníferas de la era mesozoica, especialmente de árboles y cadaceos cretácicos, y de miraguanos y angiospermas de la era terciaria. Nada vimos decididamente posterior al Plioceno. La colocación de estos póstigos, cuyos bordes mostraban las señales dejadas por bisagras de extrañas formas desaparecidas mucho tiempo atrás, indicaba que se utilizaron para diversos fines, pues algunos estaban en el interior y otros en el exterior de los anchos bastidores. Parecían haber quedado encajadas en su lugar, por lo que habían sobrevivido a la oxidación de las desaparecidas piezas de sujeción, probablemente metálicas. Pasado algún tiempo, llegamos ante una hilera de ventanas, situada en las partes salientes de un colosal cono de 5 aristas y de ápice intacto, que daban a una vasta estancia bien conservada y de suelo enlosado, pero estaban demasiado altas para permitir bajar desde ellas sin ayuda de una cuerda. Disponíamos de cuerdas, pero no queríamos molestarnos en efectuar aquel descenso de 20 pies, a menos que nos viéramos obligados a ello, especialmente en miedo de aquel aire sutil de la altiplanicie, en el que el corazón se veía sometido a un esfuerzo mayor. Aquella enorme distancia era probablemente una sala o lugar de reunión, y las linternas eléctricas nos mostraron esculturas de vigoroso modelado, precisas y posiblemente impresionantes, ordenadas a lo largo de las paredes en amplias franjas horizontales, separadas por otras franjas igualmente anchas de arabescos convencionales. Tomamos buena nota del lugar y nos propusimos entrar por él, a menos de que encontráramos otro interior de más fácil acceso. Pero al fin encontramos exactamente la entrada deseada, un arco de unos 6 pies de anchura y 10 de altura que se alzaba en el extremo anterior de un puente elevado que había cruzado en tiempos sobre una callejuela y que quedaba ahora como a 5 pies de altura sobre el actual nivel del suelo helado. Estos arcos naturalmente se hallaban al nivel de los pisos altos, y en este caso todavía existía uno de aquellos pisos. El edificio al que así podía accederse consistía en una serie de terrazas escalonadas y rectangulares que quedaban a nuestra izquierda y miraban hacia el oeste. Al otro extremo de la callejuela donde se abría el otro arco, había un cilindro muy deteriorado sin ventanas y con un curioso abultamiento de unos 10 pies por encima de la abertura. En el interior la oscuridad era total y el arco parecía abrirse sobre un vacío infinito. Los escombros amontonados hacían doblemente fácil la entrada al vasto edificio de la izquierda, y sin embargo vacilamos un momento antes de aprovechar tan esperada ocasión, pues aunque habíamos penetrado en aquel laberinto de arcaicos misterios, hacía falta un renovado valor para entrar en un edificio completo, superviviente de un mundo fabulosamente antiguo y cuya horrenda naturaleza se nos revelaba cada vez más claramente. Pero acabamos por decidirnos y trepamos sobre los escombros hasta el arco. El suelo de allende el arco estaba cubierto por grandes losas y parecía constituir la salida de un largo corredor de alto techo y paredes esculpidas. Al observar la gran cantidad de corredores abovedados que salían de él y darnos cuenta de la probable complejidad del panel de habitaciones que debía de haber en su interior, decidimos emplear el sistema de la liebre y los sabuesos para marcar el camino recorrido. Hasta entonces la brújula y las momentáneas visiones de la vasta cadena de montañas que aparecían las torres, que quedaban a nuestra espalda, habían bastado para evitar que nos perdiéramos, pero de ahora en adelante nos sería necesario recurrir a otros artificios. Así pues, rompimos el papel en trozos de un tamaño conveniente, metimos estos en un saco que había de llevar Danforth y nos dispusimos a emplearlos con toda la economía que nos permitiera nuestra seguridad. Este método nos inmuniza contra el riesgo de extraviarnos, pues no parecía que dentro del antiquísimo edificio soplara con fuerza ninguna corriente de viento. Si éste llegara a levantarse, o si se nos agotaran los trozos de papel, naturalmente recurriríamos al método más seguro, aunque más lento y tedioso, de hacer marcas en las piedras con el escoplo. ¿Qué tensión tendría el territorio que acabábamos de descubrir? Era cosa imposible de adivinar sin hacer alguna exploración.
La estrecha y frecuente comunicación entre los distintos edificios hacía probable que pudiéramos pasar de uno a otro por puentes situados a un nivel inferior al de la capa glacial, exceptuando los casos en que nos lo impidieran los derrumbamientos locales y las fallas geológicas, pues parecía que el hielo había entrado poco dentro de los edificios. Casi todas las zonas de hielo transparente nos habían permitido ver bajo él ventanas fuertemente cerradas con póstigos, como si la ciudad hubiera sido dejada en ese estado uniforme hasta que el hielo vino a cristalizar la parte baja para siempre. Realmente daba la impresión no poco curiosa de que la ciudad había sido clausurada deliberadamente y abandonada en algún remotísimo y oscuro periodo, y no que hubiera sido víctima de alguna imprevista catástrofe, y menos aún de una paulatina decadencia. ¿Acaso se previó la llegada del hielo y una población sin nombre conocido abandonó la ciudad en masa para ir en busca de habitáculos más propicios? Las condiciones fisiográficas precisas que acompañaron a la formación de la capa de hielo era cuestión cuya solución tendría que buscarse en otro momento. Estaba claro que no fue un impulso violento y repentino lo que obligó a la emigración. Tal vez fuera el peso de la nieve acumulada o quizá alguna inundación del río o algún glaciar que rompiera su milenario muro helado de contención allá en la gran cordillera, lo que contribuyera a crear la actual situación que podíamos observar. La imaginación podía concebir casi cualquier cosa en relación con aquel lugar.